llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes y agradecido, como siempre lo digo, agradecido del Señor de gozarme en la presencia del Señor a través de la palabra del Señor. Amén. Es tiempo que nos gocemos en las Escrituras. No es tiempo de quedarse dormido, sino que dejar que la presencia de Dios a través de su Escritura nos vaya alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, y nos ayuda constantemente. Amén. Vamos a ir inmediatamente diciéndole que pongan un like, compartan los videos, y si quiere escribir en la página El Poder de la Palabra, lo puede hacer. Amén. En la misma página donde se está transmitiendo. Amén. Bueno, vamos a ir a las Escrituras. Y la palabra en esta noche se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Bueno, este pasaje nos informa el detalle del surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana, que es a través del Espíritu Santo, el cual fue, cierto, predicada por Pedro, Juan y bueno, muchos apóstoles, pero hablando de este texto bíblico, habla de Pedro y Juan. Y como hemos leído, dice las Escrituras que se les advirtió muchas veces para que no predicaran. Pero ellos continuaron a pesar de las amenazas. Y así nosotros, como predicadores, como hijos de Dios, también debiéramos vivir como Cristo dice. Predicar de nuestra fe, de la fe y la confianza que hemos depositado en el Señor, sin importar el costo que pueda tener esto. A lo mejor a nosotros no nos van a azotar ni encarcelar como lo hicieron con los apóstoles, pero nos podrían también ridiculizar, quizás calumniar. Entonces, hermanos, tenemos la fe, tenemos la presencia de nuestro Señor para anunciar el Evangelio a otros. Amén. Las Escrituras nos dicen, en los textos que hemos leído, dice que les intimidaron, que no hablasen en nombre de Yahshua Hamashia, en el nombre de nuestro Señor, el Salvador, Jesucristo, ¿cierto? No hablar de su presencia, del Espíritu Santo. Y dice, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, amados, aquí habla de intimidar, le intimidaron. Un hombre de Dios que está en la intimidad, que está en la presencia con Dios, que está en la palabra de Dios y sabe que Él existe y es real en la vida de cada uno de nosotros, cierto que hemos creído, no se deja intimidar por los hombres. La verdad, amados, que esto me hace recuerdo de David. A él no le interesaba la fuerza que tenía Goliat. Cuando él empezó Goliat a desafiar al pueblo de Israel, él estuvo desafiándolo 40 días, día y noche salía, y ellos estaban todos intimidados, estaban atemorizados. Pero David, él conocía a Dios. Él conocía su presencia, porque él dice que él cuidaba las ovejas de su padre. Cuando venía un lobo o un león, ¿cierto? Él iba y defendía las ovejas de su padre. Por lo tanto, él conocía a Dios, conocía la presencia de Dios. La Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar la hueste de un Dios vivo? Por lo tanto, él no se intimidó,
por ese Goliat. Pedro y Juan, también ellos no se intimidaron cuando le dijeron que no predicaran en el nombre del Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. No se intimidaron, lo soportaron. Todo lo contrario, dice que cuando a ellos los encarcelaron, ¿cierto? La Biblia dice eso, les intimidaron, los azotaron, ¿cierto? Los llevan a la cárcel y después los llevaron al concilio. Pero ellos, cuando salieron de la presencia del concilio, dice que salieron gozosos, alabaron a Dios, porque les permitió sufrir la misma persecución que tuvo su Señor, los mismos sufrimientos. Hermanos amados, si nosotros a través de la fe los puedan encarnecer o perseguir, no se debe muchas veces que estamos haciendo algo malo, sino que a Dios se le considera indigno. Entonces, ellos, dice, estaban gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Ellos se consideraron dignos, ¿cierto?, de tener esta afrenta. ¿Quién se puede considerar digno, amado, de tener una afrenta, ser encarcelado, azotado por causa del nombre del Señor? Pero ellos lo que tenían entendido, amado, que ellos tenían esa intimidad con el Señor. Pedro y Juan, cierto, tenían la presencia del Espíritu Santo. Por eso en 1 Pedro 4, 13, 15, Pedro dice, gozaos, gócense, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si soy vituperiado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, gozoso. Si somos vituperiados por el nombre del Señor, gozaos, porque el glorioso Espíritu, la gloriosa presencia de Dios reposa sobre nosotros. Entonces la presencia del Señor está en nuestra vida. Ciertamente de parte de ellos que no conocen a Dios, es blasfemado. Pero por nosotros es glorificado. ¿Por qué es glorificado? Porque un día vino nuestro Señor a nuestra vida, nos predicaron de esta salvación tan grande a nuestra vida y nosotros hemos creímos al mensaje del Señor. Por eso Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de nosotros padezca. ¿Por qué? Porque Dios, cuando viene la presencia de Cristo, cuando viene Cristo a la vida del hombre, Dios nos perdona los pecados cuando nosotros los confesamos, cuando hay una confesión. Entonces Él perdona nuestro pecado. Por eso Pedro decía, de ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón. Acuérdese de ese malhechor que estaba en la cruz, cuando le dice, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Jesucristo le dice, desde hoy estás conmigo en el paraíso. Entonces, no hay que permitir, amado, no hay que permitir que nada ni nadie le robe el gozo que Dios le dio. Eso se llama fe, eso se llama esperanza. Cuando tenemos fe en el Señor, nadie nos puede quitar este gozo que el Señor nos ha dado. Nada ni nadie puede quitarnos ese gozo. Por eso Pedro recuerda esas palabras de Jesucristo cuando dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces,
El gozo, ese es el Espíritu de Dios que Cristo envía a aquellos que creen en Él para fortalecerlos, a quienes que son perseguidos por causa de la palabra del Señor, por causa de predicar en el nombre de Yahshua HaMashiach. Algunas veces una persona puede murmurar y decir, me persiguen precisamente porque soy cristiano, cuando es obvio para todos que la conducta impropia de la persona es la causa de su problema. Si una persona persigue a otra persona, es porque esa persona tiene un problema con Dios, tiene un problema con el Señor, no un problema con la persona que está predicando. Hay un problema con Dios ahí. Entonces nosotros podemos estar seguros, amados, que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en nuestra vida. Por nuestra lealtad que hemos puesto en el Señor, que hemos puesto en Cristo. Entonces cuando nosotros ponemos esa lealtad, ponemos esa confianza en el Señor, Él estará con nosotros para siempre. Para siempre. Por eso Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está con nosotros. Hay una cosa que pasa hoy en día, hermano, que la gente no cree que está la presencia de Dios. Porque hay que vivir la palabra del Señor, hay que vivirla en el corazón, en la vida, hacer la vida en nuestro corazón, vivir para Dios. Por eso Pedro, cuando habla en 1 de Pedro 4:16, dice que no nos avergoncemos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence de la palabra del Señor, no se avergüence, sino que glorifique a Dios si está viviendo algún padecimiento, algún sufrimiento por causa de la palabra. La Biblia dice que Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Todo aquel que en Él cree, en Romanos dice, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Entonces no es vergonzoso, amado, sufrir por ser cristiano. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos, ellos se regocijaron. Hubo gozo en ellos. Porque esa es una marca, amado, de la aprobación de Dios por su trabajo. Podríamos decir, yo no tengo ídolos, pero tengo a Dios. No tengo famosos, ¿cierto? Pero tengo a un Dios todopoderoso. No tengo héroe, pero tengo un Salvador. En la tierra no tengo nada, pero en el cielo tengo vida eterna. No tengo vergüenza de decirlo, porque con Dios lo tengo todo. Cuando uno tiene a Dios, tiene todo lo demás. Por eso Jesucristo decía, buscar el reino y su justicia. Buscar el reino, porque con el reino de Dios, con Jesucristo y su presencia, yo lo tengo todo. Yo no necesito más, porque con Cristo uno puede luchar con la presencia de Dios, porque Él va delante de nosotros. Ellos dicen que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, al Señor Todopoderoso. No dejaban de enseñar, de hablar de su presencia. Enseñar y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, amado, es lámpara. La palabra es lámpara, es lumbrera, la que alumbra nuestro camino. La palabra del Señor es que alumbra nuestro camino, no nos hace tropezar. Cuando estamos en la palabra, cuando buscamos de Dios constantemente, buscar la presencia del Señor.
A medida que los creyentes necesitaron crecer en su nueva fe, ellos dicen que las casas satisfacían sus necesidades. Ellos empezaron a reunirse en las casas. Ahí servían como medio las casas para presentar la fe, para presentar la confianza que tenían con el Señor, con otras personas. En los tiempos posteriores de persecución se convirtió en el principal medio de transmitir el conocimiento de la palabra. No habían congregaciones. Y cristianos a través del mundo todavía usan, ¿cierto?, los hogares cuando ellos están bajo persecución, cuando hay persecución. Es una manera de edificar a los creyentes. Por eso el libro de los Hechos 2:46 dice, partiendo el pan en las casas, partiendo el pan en las casas. Es lo que hacía Jesucristo con sus discípulos, ¿cierto?, en la cena del Señor, cuando Él partió el pan. Y el gesto de partir el pan y repartir, ¿cierto?, compartir el pan y repartir, es que nosotros tenemos que partir ese pan juntos, compartir la vida de Jesús y la presencia de Jesús a través del partimiento del pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que viene del cielo. Él es nuestro pan de vida, es la presencia, es el mensaje y la resurrección de nuestro Señor, el cumplimiento de todo lo que sabían los que creían en el Antiguo Testamento. Ellos seguían asistiendo al templo, a la sinagoga, para adorar, para recibir instrucción de la palabra del Señor. Pero aquellos que creyeron, aquellos judíos que creyeron en el Mesías, esto motivó una fricción. Una fricción con los judíos que no creían en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los judíos creyentes? Aquellos que empezaron a caminar con el Señor, se vieron obligados a reunirse en los hogares privados para la comunión, para la oración, para la enseñanza acerca de la presencia de Cristo. Y a finales del primer siglo, dice que expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de la sinagoga. Los expulsaron de la sinagoga porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Estos fariseos, los saduceos. Entonces es importante, amado, entender que el Espíritu, la presencia del Señor es quien nos ayuda a predicar el Evangelio de nuestro Señor. Acuérdense de Felipe y el etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 29 al 35. Dice así, mira la escritura, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro, al carro del etíope. Entonces, la Biblia en Hechos capítulo 8 que estoy viendo, 29 al 35, dice que Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Pero él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuál es el pasaje que él estaba leyendo? Él lo dice en Hechos 8:32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca.
Y dice, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta, esto de sí mismo o de algún otro. Y dice que entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le enunció el evangelio de Jesucristo. Isaías, hermano, Isaías habla de esta, dice que como oveja a la muerte fue llevado. Jesucristo, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca, para que todos nosotros podamos conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que Felipe había hallado leyendo a este etíope en ese libro de Isaías, y ahí aprovechó esa oportunidad para explicarle el evangelio, para explicarle las buenas nuevas de Jesucristo, que había muerto, que había sido crucificado, que fue llevado como un cordero mudo delante de los trasquiladores y no abrió su boca. Juan el Bautista, él decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Entonces, Felipe dependió ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, le dijo, acércate, júntate a ese jarro, para explicarle a este etíope, para explicarle la palabra del Señor. Dependió de la dirección del Espíritu Santo. Empezó un diálogo desde donde el hombre estaba inmerso en la profecía de Isaías. Y explicó cómo Jesucristo, cómo Yahshua HaMashiach cumplió las promesas de Isaías. Entonces nosotros, cuando anunciamos el Evangelio, debiéramos empezar donde la otra persona está concentrada. Luego podemos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones. Abriendo, ¿cierto? Abriendo nuestra boca y comenzando desde las Escrituras, desde la palabra del Señor. Yo no puedo estar hablando algo que no sea fuera de la Escritura. Tengo que hablar algo que está dentro de la Escritura. Por eso Juan, en Juan capítulo 5, 39 dice, escudriñad las Escrituras. Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. Jesucristo, son las palabras de Jesús, escudriñad las Escrituras. Escudriñar no significa solamente leer. Leer las Escrituras, ¿cierto? Hay muchos que no entienden las Escrituras. No entienden las Escrituras porque no tienen la presencia de Dios, no entienden las Escrituras. Para eso se hicieron los dones ministeriales, ¿cierto? Para edificación del cuerpo de Cristo, pastores, maestros, ¿cierto? Evangelistas. Ahí están los dones ministeriales que trabajan, ¿cierto? Para poder enseñar. Y se escudriña las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es solamente leer como un libro cualquiera. La Biblia, las Escrituras, no es un libro cualquiera. Es un libro que hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. No es como un escritor cualquiera. Un escritor cualquiera puede escribir un libro, ¿cierto? Pero ese libro está por un poco tiempo. Pero la Biblia hasta el día de hoy se sigue leyendo. Se sigue comprando. Entonces el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. A través de las lecturas de la Escritura nosotros entendemos que a través de la muerte de Jesucristo y la resurrección nosotros tenemos la presencia del Espíritu. Y esas dice, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Son las que dan testimonio de Jesucristo. La Biblia. La Biblia. Y del versículo 40 de Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Hay muchos que no leen las Escrituras. Felipe guió a este hombre a la fe,
a la confianza en la presencia del Espíritu Santo usando las escrituras del Antiguo Testamento. Usó las escrituras del libro de Isaías. A Jesucristo lo hallamos también en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Toda la palabra de Dios, toda la palabra tiene aplicación a cada persona de todas las épocas. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada en Dios, útil para redarguir, para corregir, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Nosotros no debemos ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento, porque también es la palabra de Dios. Hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 11, dice, voy a leérselo, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Anunciando el evangelio. Varones de Chipre y de Cirene, dice. Entraron a Antioquía. Ahí en Antioquía empezaron a predicar la palabra del Señor, anunciando, ¿cierto?, el evangelio, anunciando las buenas nuevas. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. O sea, la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos. Y dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Porque su presencia, el Espíritu Santo, es el que convence. La palabra convence. Por eso Juan, capítulo 7, 38, dice, el que cree en mí, correrán, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son la presencia de Cristo a través de su palabra. Las Escrituras a nosotros nos revelan que Dios nos llama a cada uno de nosotros para un propósito, para una misión específica. Predicar el mensaje a través de su presencia. Entonces, estos hombres, en Hechos capítulo 11, estos varones de Chipre y de Cirene, ellos empezaron a anunciar el evangelio también. Comenzaron su misión mundial. Por eso la palabra del Señor es predicada, tiene que ser predicada en todas partes. Es mundial, no es solamente de un lugar específico, en todo lugar. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8, dice, y recibieron poder, ¿cierto? Recibieron poder, ¿para qué? Para predicar en Samaria, Jerusalén, y hasta los confines del mundo. Jerusalén, Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces, la palabra empezó a correr a través de la presencia de estos predicadores, ¿cierto? Y la presencia del Espíritu Santo que iba con ellos. Empezaron a predicar esta misión de predicar el evangelio. Predicaron a los gentiles, a los que no eran judíos, que no adoraban a Dios. Dice la Biblia que Felipe predicó en Samaria para los samaritanos, que eran parte de judíos. Los samaritanos eran una mezcla. Pedro predicó a Cornelio, pero Cornelio ya rendía culto a Dios. Acuérdense que Cornelio daba limosna, ¿cierto? Él oraba y daba limosna a los pobres. Entonces, todos los creyentes que creyeron en Jesucristo, que creyeron en el Señor, fueron esparcidos al inicio de la persecución que ellos tuvieron en Jerusalén, y se empezó a difundir el evangelio entre los judíos
en todos los lugares se empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Era necesario que hubiera esta persecución, porque si no hubiera esta persecución, el Evangelio nunca se hubiera expandido. Entonces Dios siempre tiene un propósito. Ese propósito de Dios no es nuestro propósito, como lo estuvimos hablando el día de ayer. El propósito de Dios es un propósito diferente al propósito que nosotros tenemos. Dice que en Hechos capítulo 11, dice los que se habían esparcido a causa de la persecución. Dice que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, dice la palabra, sino solamente a los judíos. Primeramente, acuérdense que la palabra del Señor era para los judíos, pero cuando Pedro tiene esta visión, ¿se acuerda el día de ayer que estuvimos hablando de esa visión, de ese lienzo que cae, cuando él ve esta visión y Dios le dice: Pedro, mata y come, cuando él le dice: yo no he comido nada inmundo? Y Jesús, el Señor le habla 3 veces y le dice: no llames común a nada, ni a nadie de lo que yo he limpiado. O sea, lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Esa es la palabra que usó Dios. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces ahí es cuando Pedro va a Cornelio. Ya se empieza a predicar ya a los gentiles. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, amados, que no es suficiente muchas veces hablar solamente con Jesús, a través de la oración, a través de su palabra, tener una relación con Dios. Es necesario vivir lo que estamos predicando y dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Predicar el Evangelio de Jesucristo, cómo Dios ha ido cambiando, transformando nuestros corazones. En Antioquía dice que los creyentes empezaron a anunciar las buenas nuevas con los gentiles. Difundían el Evangelio. En Atenas, Hechos 17-18, habla de algunas personas filósofas. Dice: y algunos filósofos de los epicureos o epicúreos y de los estoicos disputaban con él y uno decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Le hablaban de Pablo. Y otros dicen: parece que es predicador nuevo de dioses, de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Allí en esos lugares de los aerópagos, ¿cierto? Ellos se reunían filósofos a hablar diferentes temas. Y ahí estaban estas personas, los que estamos hablando, los epicureos y los estoicos. Eran filósofos que dominaban una cultura griega. Por ejemplo, los epicúreos creían en la felicidad y el placer, que era una meta primordial de la vida. Los estoicos se concentraban en los sentimientos y vivir en armonía con la naturaleza. Y ahí entra Pablo a hablar de Jesucristo. Ahí se habla del ecunemé, que le llaman. Por eso se dice que la iglesia hoy día es una iglesia ecuménica, porque entran distintas clases de personas, no se sabe quién es cristiano o no es cristiano, aunque diga que es del Señor. No todo el que diga Señor, ¿cierto? Dice, entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no muchos, ¿cierto?, que entran dentro de una congregación son salvos. Los que realmente son salvos son aquellos que han creído al Señor, han creído en su corazón. Entonces, en estos lugares de los aerópagos es donde se reunían distintas clases de pensadores.
Ahí Pablo llegó con la palabra del Señor, con el Evangelio. Predicaba, dice, el Evangelio de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, de la resurrección. Pero realmente eso no agradó a aquellas personas y lo echaron de ese lugar, lo echaban de ese lugar por causa de la palabra del Señor, porque no tenía cabida en sus mentes, en sus corazones, en aquellos pensadores. Si nosotros nos podemos a pensar, hermano, estos filósofos, por ejemplo, Epicurio creía en la felicidad y el placer, en la felicidad y el placer sin creer en Dios. Pero si nosotros nos podemos dar cuenta, amados, que si nosotros creemos en Dios, vamos a tener felicidad, vamos a tener placer. Entonces era fácil aceptar, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, los estoicos decían que vivir en armonía con la naturaleza y la razón, que se iba a la naturaleza, mirar la naturaleza. Pero nosotros, cuando tenemos a Jesucristo, nosotros también podemos observar la naturaleza, ver la naturaleza con esplendor, la creación de Dios. Por eso, amado, que la presencia de Cristo en nuestra vida es importante. Cuando Pablo es llamado por Dios, ¿cierto?, apareció Jesucristo en el camino de Damasco, su presencia, y cambió su vida. En el libro de Gálatas capítulo 1, 15, 16 dice, pero cuando agradó a Dios, ahí él pudo entender que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí pudo entender Pablo que había sido llamado por la gracia de Jesucristo, en todo el conocimiento que tenía, ¿cierto?, del fariseo Gamaliel, ¿cierto? Él, después que aparece Jesucristo, porque él andaba persiguiendo a la iglesia, lo andaba encarcelando, pero cuando aparece Cristo en su camino, cuando aparece el Señor, ahí su vida cambió. Ahí entendió que Dios lo había apartado. También dice que me apartó, que Dios le apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, revelar a Cristo, para que yo predicase entre los gentiles. Y dice, y no consulté enseguida con carne ni sangre, sino que él estuvo en un encuentro con el Señor, con su presencia. Gloria a Dios. Como decía Gille Ávila, alábele si puede, alábele. La tarea principal es cumplir la misión que Dios le ha dado y que me ha dado a mi vida a través de su presencia. Por eso el libro de los Hechos dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha recomendado el Señor. Pablo dice, ninguna cosa hago caso, en ninguna cosa hago caso, ni estimo siquiera preciosa mi vida para mí mismo. Porque él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vivía la presencia del Señor, caminaba con el Señor. Y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, el gozo del Señor, su presencia que iba con él. Y el ministerio, decía, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24 estoy leyendo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hacía? No hacía nada que Dios no hubiera planeado de antemano. Por eso la Biblia dice que estamos predestinados de antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Predestinado, la predestinación tiene que ver con Jesucristo en nuestra vida, que a través de Jesucristo nosotros hemos alcanzado esta salvación. Jeremías también decía, me ha llamado aún antes que naciera para cumplir con una tarea especial para él.
Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Dios conoce íntimamente y dice el profeta, y decidió escogerme para que sea de él antes que naciera. Antes que naciera. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y siempre está presente. Por eso el salmista David, en el Salmo 139, del 1 al 5, habla de examinar. Dice, oh Yahweh, oh Señor, oh Adonai, ¿cierto? Podríamos decir, oh Adonai, creador del cielo, de la tierra. Tú me has examinado, tú me has conocido, tú me conoces. Nosotros no podemos engañar la presencia del Señor, no la podemos engañar. Él nos examina, Él nos conoce. Por eso el salmista David decía, tú me has conocido mi sentarme y mi levantar. Él nos conoce, Él es un Dios vivo. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Yahweh. Aquí yo puedo alabar a Dios. Exaltarlo a Él. Que Él es el principio y el fin. Que Él es el alfa y el omega. Tú, Dios. Adonai, ¿cierto? Tú la sabes toda. Él la sabe toda. Nosotros no podemos engañarlo a Él. Dice, el salmista dice, detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cuánto podríamos decirle al Señor en esta noche que examine nuestro corazón? Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Aunque Él ya conoce todo acerca de nosotros. Pero es necesario, hermano, que nosotros también le digamos nuestra disposición que tengamos delante de Él. Aún Él conoce, dice, el número de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Somos tan importantes para Dios que hasta los cabellos los tiene contados. ¿Quién podría contar los cabellos de nuestros cabellos? Aunque a muchos se les está cayendo el cabello ya, pero la verdad que Él nos ama tanto en cada situación, en cada prueba. Él está ahí, nos protege. Aunque estemos en problemas, aunque estemos en dificultades, aunque estemos en el Salmo 23, que digamos, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré más alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Él está ahí, en los momentos difíciles, Él está. Su presencia, Él nos conoce, Él nos ama en plenitud, no como nosotros amamos. Su amor es grande, su amor es extenso. Por eso el salmista, gloria a Dios, en el versículo 7, Salmo 139, 7, dice, ¿y a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieras al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Ahora muchos dicen, si Dios es santo, ¿cómo va a estar en el Seol? Lo que podemos entender a través de la Escritura
Es un Dios santo. Dios es un Dios santo, ¿cierto? En su omnisciencia quiere decir que Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Por eso es que Él es nuestro consejero, el que nos aconseja. Dios es omnipresente, está en todas partes, en todas partes. Su presencia. Entonces, su espíritu, si está en nuestro corazón, ¿cierto? Él está con nosotros. Él está con usted. Él estará con aquellos que reciban a Cristo en esta noche. Entonces, estas son las buenas nuevas para los que conocen y aman a Dios. Pues no importa lo que hagamos ni dónde vayamos, nunca estaremos lejos de la presencia consoladora de Dios. Por eso Pablo, cuando hablaba, les predicaba a los romanos, les hablaba del pecado que ellos tenían, que tenían que apartarse del pecado, vivir el presente con Cristo y el futuro con Cristo. Y él decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos puede separar, amados. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque está su presencia. Nos ha ayudado en todo momento. Pablo decía, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de la palabra del Señor, lo que habla Pablo, por causa de la palabra del Señor, somos contados como ovejas de matadero, como lo fue Jesucristo, por causa de la palabra. Pero dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree y no se pierda. El amor de Dios. Somos más que vencedores por medio de su amor con nosotros. Que solamente nosotros le entregamos nuestros pecados y Él nos entrega su presencia, su espíritu y nos perdona. Por eso Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. ¿Por qué ni la muerte? Porque en la muerte, en los momentos de muerte, ahí está la presencia del Señor. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no se puede explicar, solo se puede experimentar. El amor de Dios es tan grande, este amor tan grande de Dios. ¿Cómo podemos separarnos de este amor que es tan reconfortante para nuestra vida, las Escrituras? ¿Cómo podemos separarnos de este amor cuando estamos en dificultades, cuando estamos en persecución o enfermedad, prisión o muerte? Porque sabemos que su presencia está con nosotros igualmente. Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les redundan a bien. Nosotros podemos creer en su presencia. Si hay un problema, si hay una persecución, si hay una enfermedad, no es que Dios nos haya abandonado. Pablo exclama que es imposible que alguien nos separe de este amor de Cristo. Su muerte está a nuestro favor y es prueba de su amor inquebrantable. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por todos nosotros. Por mí, por usted, por aquellos que están escuchando. Nada impedirá su presencia. Nada impedirá su amor, que es constante con nosotros. Cuando viene Cristo a nuestra vida, viene ese refrigerio espiritual que empieza a acariciarnos, su presencia, su espíritu. Él nos habla de su grande amor para que nosotros nos sintamos seguros de Él. Ese amor, ahí nosotros tenemos esa seguridad.
Y ya no tenemos miedo, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, siempre está presente, siempre está ahí. Por eso el salmista David decía en el Salmo 139, 13, 15, dice: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, porque tú formaste de mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Podemos dar gracias al Señor por eso. Fuimos más que vencedores, siempre hemos sido más que vencedores, porque vinimos a este mundo. Dios nos trajo a este mundo para creer en su palabra, no solamente vivir, trabajar, venir a acostarse, no. Por eso el salmista decía: no fue encubierto de ti mi cuerpo, en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. El carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Hay muchas personas que dicen: yo no valgo nada. Cuando usted crea que no vale nada, cuando usted comienza a odiarse, recuerde que el Espíritu Santo de Dios está listo y dispuesto a trabajar en su vida para hacer que su carácter sea todo lo que Dios desea, diferente. Dios quiere amarla o amarle. Gloria a Dios. Alábale si puede. Alabe al Señor. Mi alma te alaba. Tiene que alabar. Su alma tiene que alabar al Señor. Debemos nosotros tener respeto también por nosotros mismos, como lo hace nuestro Hacedor. Respeto por nuestra vida. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, siempre está presente. Su presencia siempre está con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 21, 24. David decía: no odio, Yahweh, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Y después dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sentía odio por los enemigos de Dios. Había un celo de Dios. Un celo de Dios. Cuando usted habla de Dios y muchas veces no lo quieren recibir, ahí hay un celo de Dios. Que muchas veces no se entiende por qué la gente actúa de esa manera. Pero su odio, dice que su odio no era un deseo por la justicia de Dios y no era por una venganza personal. Porque provenía de un deseo por justicia de Dios. Ahora la pregunta que podríamos hacernos: ¿es bueno enojarse con alguien que odia a Dios? Lo que nosotros tenemos que recordar, amado, que es Dios el que lo enfrentará, no nosotros. Es Él el que lo enfrenta. Si nosotros en verdad amamos a Dios, muchas veces nos sentimos profundamente heridos si alguien lo odia a Él, porque nosotros lo amamos a Él. Lo que pidió David a Dios, dijo: que examinara su corazón. Examíname, Señor. Que prestara atención. Que si realmente existía algún motivo malo que pudiera estar de sus fuertes palabras.
Por eso, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Examíname, Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Si nosotros buscamos su justicia en contra del mal, debemos orar para que los enemigos de Dios se vuelvan a Él antes que Él los juzgue. Que ellos se vuelvan al Señor. Para que no puedan caer en un juicio grande. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba, conoce mis pensamientos. Jesucristo dijo, yo digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen, a que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por aquellos que ultrajan y os persiguen. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Orar por ellos. Es ahí, hermanos, cuando nosotros estamos orando por esas personas, es cuando nuestro corazón empieza a sanar. David pidió que le examinara su corazón, que la presencia del Espíritu Santo lo examinara, si había un pecado en él, que analizara sus pensamientos. Examíname. La palabra examinar viene de una cirugía exploratoria del pecado, una cirugía. Señor, haz una cirugía en mi corazón, una cirugía para que yo pueda cambiar si hay algo malo dentro de mi corazón, para poder reconocer el pecado. Si tú lo señalas que hay un pecado en mí, para poder decirte, Señor, perdóname. Cuando Dios muestra, cuando su presencia nos muestra que nos arrepentimos, vamos a ser perdonados. Realmente, si nosotros oramos al Señor pidiéndole, le pedimos a Dios que analice nuestros pensamientos y revele el pecado que hay, andaremos por el camino. Por eso el salmista decía, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener, decirle, Señor, guíame en este camino eterno, porque no es un caminar solamente en esta vida, sino es un caminar eterno con el Señor, con su presencia. Él quiere que usted se mantenga cerca de Él y que cumpla con la tarea que ha encomendado. ¿Y cuál es la tarea? Predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 2 habla, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos a través de su presencia. El mundo haya muchas dificultades en el camino. Procuremos nosotros, los cristianos, no añadir piedra de tropiezo andando en forma impropia. Dios nos ayude a mantener nuestras luces o nuestro fuego en nuestro corazón ardiendo con claridad, dando brillo. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a su presencia. La iglesia, dice, de Jerusalén, en la adoración y amor fraternal, fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. Su presencia nos ayudará en esta hora. Vamos a orar, vamos a buscar
la presencia de nuestro Señor que ya está con nosotros. Él está en el momento que nosotros abrimos la palabra del Señor. Cuando empezamos a hablar de su gracia. Gracias, Jesucristo. Vamos a alabar al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alaba al Señor. Exalta al Señor. Baruch Hashem Adonai. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, te adoramos, te santificamos, exaltamos tu nombre, lo ponemos en alto en esta noche, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por este gozo, Señor, manifestado a través de tu palabra, Jesús. Gracias por tu palabra, Jesús. Señor, en esta hora, Señor, haz tu voluntad perfecta. Esa voluntad que se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, Señor. Señor, en esta hora, Señor, nos gozamos en tu presencia. Gracias, Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que tu palabra no nos avergüenza, Señor. Tu palabra no es para vergüenza, sino que para glorificarte, Jesús, para exaltar tu nombre, Señor, y poner tu nombre muy en alto, poner tu presencia muy en alto, Señor. Gracias, Señor, en esta hora por poder enseñar y predicar de tu presencia. Gracias, Jesucristo, porque sabemos que a través de tu presencia, Señor, podemos partir este pan juntos, compartir tu vida, compartir tu presencia. Gracias, Jesucristo. Como Pedro, Jesús, cuando llegó al templo hermoso a orar, y aquel paralítico, Señor, que estaba en la puerta del templo estuvo pidiendo limosna, y Pedro dijo: míranos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y el paralítico se levantó, alabando y glorificándote, Señor, sabiendo que tu presencia es la que nosotros podemos entregar a aquellos que te necesitan, Señor, en medio de los problemas, Señor. Podemos partir este pan, satisfacer las necesidades, Jesús. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu, a través de tu presencia, Señor, podemos hablar de tu Escritura, Jesús. Gracias. Gracias, Padre amado. Como dice el profeta Isaías, fuiste llevado como oveja a la muerte, fuiste llevado como cordero mudo delante de los trasquiladores, y no abriste tu boca. Y en su humillación no se te hizo justicia, Jesús. Gracias por esa justicia, que a través de tu justicia nosotros somos justificados. Y a través de tu justicia, Señor, aquellos que en esta hora están siendo tocados por tu presencia, viene tu justicia para perdonarles sus pecados. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Señor. ¿Quién lo contará? Señor, ¿quién contará? Yo sé que hay muchos, Señor, que en esta hora podrán contar el día de mañana que tu presencia fue tocada un día como hoy. Padre, gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu palabra. Perdona los pecados, Señor. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias, Jesucristo. Amén
y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, amados. Gracias por su presencia. Ponga un like, comparta con sus amigos, vecinos. Y esperando, ¿cierto?, que esta semana sea de mucha bendición. Amén. Nos estaremos viendo ya el próximo sábado a las 21 horas. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Nos estaremos viendo. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.